Arrancamos a grabar. Como, como prometí el miércoles, vamos a una votación. Hay 20 personas en la votación. La votación hay que hacerla organizada y es la siguiente. Voten, digan sí o algo, pero solo una cosa, respondiendo. ¿Alguien no vino el miércoles? A ver, que se manifiesten los que no vinieron el miércoles. Uno. ¿Qué más? Dos, tres. Ah, la mierda. Ah. Bueno. Bien. ¿Alguno más que no haya venido el miércoles? Ahora me puedo contar. Bien. Pero Ana Pozzi ya lo puso. Ese segundo voto está anulado. Ahí hay otro. Respondan 3 veces, si no es trampa, ¿no? Pregunté quiénes no vinieron el miércoles. Los que ya pusieron no pongan yo de vuelta ni nada parecido. Si no, para contarse me complica. No tengo ni idea. Mitad y mitad, digamos. Estoy esperando que somos 27 en este momento. Así que vemos cuánto dio. ¿Está alguien más que no vino el miércoles que todavía no haya puesto yo? Porque si no... Bien. Está, vamos a contar. 28. 28, si hay 14 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. ¿Dónde me quedé? Perdí. 10. Ese de Ana Pozzi no vale, el segundo no vale. 10. Facundo, este no estaba. 11. Santiago González. 12. Marcos. Tampoco estaba. 13. Nicolás 14. Nicolás 14. 14. Milena. No sé que te vi. Pero capaz que te equivocaba. A ver. 14. No, no estabas 14, así que 15. 15. No, yo qué sé si cuenta. Es para ver si hago lo mismo o no. Esa es la pregunta, ¿no? 15. Restar Pitágoras. 14. 14. Bueno, esperá. 14. Cuando dicen eran 28. Lo cual hace que se complique. Vuelvo a preguntar. No contesten los que ya contestaron. Hay de los que todavía no contestaron. ¿Quiénes no vinieron a la clase del miércoles? Porque la cuestión es si repito la clase o no repito la clase. Esa es la pregunta. 15. 15. Martín Ripoll, 16. Emilia, 17. Yo chequeé, a ver. Pero ustedes pueden decir quién repitió. Me parece que ganó Certo otra vez. 17. Parece que 17 de 30 es lo que me saqué yo en el último examen que hice. Por lo cual esta votación está cerrada. Recuerden que para los que tienen miedo de que vamos a repetir absolutamente todo, los chistes capaz que sí repito, eso no sé, que la política va a ser la misma, digamos. O sea, así como yo el miércoles pasado dije, elijamos uno del 1, el 2 y el 3, ahora va a ser igual. Lo que va a ser igual es lo de elegir. Capaz que no sale el mismo ejercicio que el miércoles. Lo que indefectiblemente voy a repetir porque era parte de la planificación es el ejercicio 4. Lo que voy a tratar es de dar... No me gustó como lo hice el miércoles, para mí lo hice muy desorganizado, voy a tratar de hacerlo más organizado hoy. Y bueno, si puedo agregar algún dato extra para no aburrir al resto, perfecto. Por otro lado, Rayo me contaba que hay algo a las 6 y que mucha gente se va a ir, o al menos Rayo se va a ir, eso es lo que entendí. Eso, ahí va. Bueno, no sé. Está, digamos, no. Si se aburren de escuchar el 4 de vuelta, bueno, ahí tienen una excusa.
más. Bueno, la voy a subir igual. Todos. ¿Por qué? Yo nunca fui a nada. Nunca me penalizaron. Bueno, vamos arriba. Entonces, ejercicio práctico 7, pero es por Zoom. Que vengan a obligarme. Práctico 7. Nada, muchas gracias por a Valentina y a Rayo. No sé si Valentina vino hoy, pero Rayo sí, porque está escribiendo. Por el acto de presencia finguero en la sala Santa Rosa. Vale, no viene práctico, es verdad que lo dijo. Gracias por la espera con el auto. Al final, nada, se arregló y llegué bien. Victoria también llegó bien, no sé, etcétera. No importa. Bueno, ejercicio 1, 2 o 3 mil veces, hacer alguno de esos. Vamos a empezar con el tema de qué es, de qué se trata la movida ahora. Ahora vamos a trabajar de acá al final de lo que queda del semestre con funciones de Rn en Rm. Estas son funciones que dependen de n cosas. En general la vida no depende de una, depende de muchas cosas. Entonces había que inventar esto. Y su codominio son varias funciones m, funciones que dependen de esas variables. Bueno, para arrancar, porque a los efectos de estudiar muchas de las cosas que vamos a estudiar es lo mismo, vamos a arrancar con m igual 1. O sea, vamos a empezar con m igual 1. Y en la mayoría de los casos, aunque igual la teoría aplica en general, los ejercicios de práctico en general, el n va a ser 2 o 3. O sea, vamos a trabajar con funciones de R2 en R y R3 en R un buen rato. Y en algún momento más adelante el m puede ser que cambie también. Y no mucho más. O sea, la teoría va a valer en general y con lo que van a aprender en este curso van a comprender funciones de Rn en Rm, pero a la hora de ver ejemplos y demás vamos a trabajar más bien de R2 en R, R3 en R, sobre todo R2 en R. ¿Por qué R2 en R? Bueno, una de las razones tiene que ver con la posibilidad de dibujar al gráfico, ¿no? Cuando uno estaba en cálculo 1 tenía funciones de R en R y las dibujaba en el plano. Acá ponía el dominio, acá ponía el codominio. Fíjense, y entonces el gráfico quedaba en el producto cartesiano del dominio por el codominio, o sea, R por R, o sea, R2. Lo mismo aplica si tenemos una función de Rn y a Rm, el gráfico va a quedar en Rn más m. Lo cual, dado nuestras limitaciones físicas, aunque ahí entramos en una cuestión filosófica interesante, ¿por qué solo vemos 3 dimensiones, no? Bueno, eso podríamos discutirlo un día. Ya no tenemos el taller para discutir esas boludeces, pero ¿por qué solo vemos 3 dimensiones? ¿Cómo serían las cuarta dimensión o más allá? Bueno, pueden tirar bolazos si quieren en el chat, no tengo ni idea. La cuestión es que por esa limitante en la cantidad de dimensiones que podemos apreciar, o en las que vivimos, es que elegimos trabajar, para entender los ejemplos, con funciones de R2 en R, porque su gráfico va a quedar en R3. Y vamos a dibujar, voy a borrar esto. Vamos a dibujar el dominio abajo. El dominio es un plano, es R2, así que el dominio va abajo. Y la flecha que va hacia arriba representa el codominio. Por ejemplo, les voy a dibujar una función. Les voy a dibujar esta, que es como la más fácil de dibujar. Esta es la querida f de xy igual x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Es una función que es positiva, solo toma valores positivos. Por eso solo pinto cosas azules del eje z para arriba. Y si se fijan,
No sé qué más decir. Ahora capaz que agarro este ejemplo y digo algunas cosas como para mostrar. Justamente. Pero no se me ocurre qué más decir ahora. No, yo qué sé, por ejemplo, cuando X e Y son grandes, la imagen es cada vez más grande, así que la imagen la imagen de este está por acá arriba y la imagen de este que está más lejos está más arriba, ¿no? Eso también se ve representado en el dibujo. ¿Sí? A ver, sería mi idea que tomás el trabajo de diferenciar cuál es la dimensión del dominio y cuál es el comunio. ¿En los gráficos decís? O en esta charla filosófica de hablemos sin saber acerca de la cantidad de dimensiones? Charla filosófica. Charla filosófica. Yo tengo, a ver si me lo acuerdo, una interesante observación sobre muchas dimensiones. No sé si me lo acuerdo. Creo que lo voy a intentar y voy a quedar pegado, así que más adelante. No, bueno, y una cosa, como para empezar, no vamos a dibujar tanto funciones en R3, o sea, de gráficos, sino que vamos a dibujar lo que se llaman las curvas de nivel, o conjuntos de nivel, en realidad. Voy a repetir lo que dije el miércoles. Siempre digo curvas de nivel, pero no necesariamente son curvas. Eso es un error mío de tanto decirlo. Conjuntos de nivel es más aceptado porque no necesariamente son curvas. Hay un teorema que habla un poco de eso. Imagino que el Velati se acordará de ese teorema. Si no, hago un breve comentario en la clase. Bueno, entonces, los conjuntos de nivel es dibujar algunas preimágenes de algunos valores como para entender qué le pasa a la función. Como está definido ahí en el práctico, C de A son los X en el dominio, U es el dominio, parece que sí, tal que f de X da A. Hay una notación que a mí me gusta más, que es f menos 1 de A, es lo mismo. Que es f menos 1 de A son todas las preimágenes de A, o sea, todos los valores de X tal que f de X da A, por eso es lo mismo. Por ejemplo, en el dibujo que hice recién, si queremos dibujar cuál es el conjunto de nivel del 1, o sea, todos los valores del dominio que van al 1, cuya imagen es 1, ¿cuáles son? Exactamente. Perdón que Agustín te colgué. Yo tengo una duda sobre las curvas de nivel de las funciones máximo o mínimo. ¿Cómo sé cuando las curvas forman una línea continua? ¿Te parece una bola? No. Me cambia todo. Claro. Que le manipulan la obra de los demás. Yo muero. Esa manera, ¿qué se me boludo? Jorge Rasner. No escuché, pero después la voy a escuchar. Bueno, eso, entonces, en este ejemplo, f menos 1 de 1, o c sub 1, como les guste más, corresponde a los pares x y, tal que x cuadrado más y cuadrado es 1, que es una querida circunferencia. ¿Sí? Entonces, si dibujamos sobre el dominio de esa función, c sub 1 vendría a ser esto. Y como pueden observar, si pongo en vez de 1 pongo 4, será lo mismo pero con radio 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? O sea, siempre son circunferencias concéntricas de radio raíz de C cuando miro la curva de nivel. La raíz de A cuando miro la curva de nivel A. ¿Está bien? Esto sigue siempre con la curva de nivel, ¿no? O sea, igualamos a uno, por ejemplo, vemos cómo queda uno y los otros van a ser más o menos parecidos, casi iguales. Claro, ese es un poco el plan, sí. Dibujar algunas como para que sea representativo. Uno espera que... Uno en general va a trabajar con funciones regulares en algún sentido, continuas o un poco más. Entonces uno puede inferir que pasan los valores que no dibujó. O sea, por ejemplo, si dibuja 1 y 2
Y de son cefas de radio 1 y radio raíz de 2, está en el medio, son cefas con valores intermedios. Ahí está utilizando la regularidad de la función, pero sí, vamos a trabajar con funciones regulares y dibujaremos algunas curvas de nivel como para entender y el resto se extrapola, interpola. No sé cuál es, pero eso. ¿Está bien? Si comparan un dibujo y el otro, o sea, los dos están dando información de la misma función, así que debe haber alguna relación entre ellas. Y la relación es que si ustedes vienen con una katana, o sea, esto es como un cono, ¿no? Un cono regular. Entonces, si vienen con una katana y cortan en uno, y miran desde arriba, lo que van a ver es esto. ¿Están de acuerdo? Bueno, esa cefa que veo acá es esto. Sí, esa es la relación entre un dibujo y el otro. Venir con una katana, cortar y mirar ese valor en z igual no sé qué. El z igual no sé qué corresponde al a elegido, en este caso el 1. Y eso queda en el plano, ¿no? Queda en el plano z igual 1. Y ese dibujo en el plano z igual 1 es este dibujo. ¿Sí? Cuando uno dibuja varias curvas de nivel en el mismo plano, yo que sé, es como que cortar en varios lugares, en varios zetas, y proyectar a todo eso el plano de abajo y mirar a los dibujitos de los que eligió. Y ahí van a quedar varios dibujitos en el mismo plano. Bien. Bueno, ¿qué más? Vamos ahora sí a un ejemplo. Me parece que por justicia tendría que hacer el 1F, ¿no? O sea, es lo más justo que haga el 1F porque el miércoles fue un error mío el haber mirado mal. Así que vamos a hacer el 1F. Que es dibujar las curvas de nivel. Y la gráfica. Pero acá también te pide la gráfica. Ok, bueno, de todo un poco. De máximo f de xy es máximo de x2 y 3. Sí, señor. X2 y 3. Bueno, empecemos por el dominio. O sea, ¿cuál es el más grande? Puedes hacer el 7A después. No sé si me va a dar el tiempo, 7A. Bueno, igual mi plan es hacer. A ver, déjame recordarme algo. Ay. Bueno, va a quedar algo muy gracioso. Igual quiero verificar qué fue. Ahí va, bien. Va con una foto muy graciosa por dos veces en el video, en este punto de la grabación. En mi escritorio he decidido, porque me hace feliz a mí, no mucho más, agarrar todas las fotos de los viajes que he hecho y ponerlas tipo pasando aleatoriamente. Entonces cuando miro el escritorio tipo me pongo feliz viendo fotos de cosas vividas. Y bueno, nada, eso. Acá, sin querer acaba de pasar una foto del escritorio y va a quedar en el videito. Bueno. Mi fondo fue de Messi mucho tiempo, hasta que, bueno, ahora arranqué con esto. Así que bien, Agustín, no estuviste mal. No, de verdad no pensaba hacer algo del 7, pero te tiro algún pique si querés, después. Me fui, Tomás, esa va a ser mi respuesta. Al final te doy un pique. Si te portás bien y te quedas. Bueno, entonces, el dominio. El dominio. O sea, ¿hay algún par XY para el cual f quede mal definida? No, por poner un ejemplo. Si la función fuese raíz de x más y, si x e y son negativos los dos, eso no tiene sentido. Eso sería valores que no pueden estar en el dominio de la función. En este ejemplo no hay, está bien. La respuesta de todos, esta función tiene sentido en todo R2, así que ese es su dominio maximal. El dominio puede ser más chico también, ¿no? Pero ¿cuál es el más grande en el cual se puede definir? Todo. Esto en todo. Se le va a ponerle D sub F R2. Ahora nos piden conjunto de nivel.
conjunto de nivel. ¿Hay alguna observación sobre la imagen de esta función que puedan hacer? Agustín, no entendí tu comentario. Está definido el principio de práctico y lo acabo de definir, de hecho. Son los x, en este caso van a ser los xy, tal que f de xy da a. Tenés que... Bueno, no sé qué te referís con lo de las curvas, pero puede ser. Puede ser, sí. Ahí va. Bueno, ¿qué pregunta? Sí, pregunta. La pregunta que planteé no me la contestaron, le había preguntado de otra forma. ¿Cuánto es la curva de nivel del menos 8? O el conjunto de nivel del menos 8. ¿Cuál es? ¿Qué da? ¿Cuáles son las preimágenes del menos 8 si quieren? Como conjunto, ¿qué es? Lo de no existe no es correcto, sino ¿qué conjunto es? Como conjunto existe. Ahí va, es el vacío. Sí, es el vacío. O sea, ¿por qué es el vacío? O sea, el conjunto de nivel de menos 8 son los xy tal que f de xy da menos 8. ¿Por qué es vacío? Porque no hay ningún xy tal que f de xy me dé menos 8. ¿Por qué x cuadrado es mayor que 0? Entonces, ¿me pueden decir algo más? Entonces, no es porque sea menos 8. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el conjunto de imagen de f acá? Claro, ¿y qué pasa con el conjunto de imagen de f entonces? ¿Puedo decir algo? Que es siempre positivo, efectivamente, eso quería llevar. Esto siempre mayor o igual a 0. Así que no nos estresemos con hacer conjuntos de nivel de negativos porque siempre va a ser vacío. Y está elevado al cubo, sí, y puede ser negativo, pero como tomás el máximo de uno que siempre es positivo, si el otro es negativo nunca va a ganar. ¿Está bien, Lucas? O sea, si querés hacerlo en dos pasos. El máximo de x cuadrado y cubo es más grande que cualquiera de los dos. Por ejemplo, es más grande que x cuadrado. Y x cuadrado es positivo. Esa puede ser una forma de demostrarlo. Si fuera x cubo y cubo, ahí ya no puedo decir que es positivo. Porque, por ejemplo, el menos 1 va a dar menos 1. Los dos dan menos 1 y el máximo va a ser menos 1. Y si vas por la diagonal, puede ser tan negativo como quieras, ¿no? Si pones siempre elementos de la forma menos n, siempre el máximo va a ser menos n cubo. Para el n positivo que quieras. Entonces ahí marchaste. Bueno, entonces preocupémonos por los posibles. Arranquemos con algo fácil. ¿Cuál es el conjunto de nivel del 0? Como para empezar, para calentar motores. O sea, ¿cuál es f-1 de 0? Vamos a hacer el dibujo acá. En general. Recuerden que solo dibujo el dominio, por eso dibujo solo R2. El 0,0 está, pero creo que no es el único. Ahí va, ahí me gusta más. Alexander, estoy con Alexander, ¿no? ¿Cómo lo podemos justificar? Si el x no es 0, ya está, ¿no? Es necesario que x sea 0. Porque si x no es 0, por ejemplo, si x fuera 2, x al cuadrado va a ser 4. O sea que la imagen es por lo menos 4. Porque recuerden que toma el máximo. Capaz que con y es más grande, pero da 4. O sea que el x necesariamente tiene que ser 0 para que al final del día el máximo sea 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso?
sea, es... Eh, ¿Cómo? No logré entender eso último que dije. ¿Lo de que x tiene que ser 0? Sí, Dale, voy de vuelta. Estamos viendo cuáles son los xy tal que f de xy es 0. O sea, máximo de x2, vamos a ponerlo así, tal que máximo de x2 y cubo sea 0. ¿Sí? Dado que x2 nunca es negativo y solo vale 0 cuando x es 0, eso obliga a que x2 sea 0. Voy a pensarlo al revés. Si x no fuera 0, x cuadrado va a ser un número positivo. Y el máximo entre algo que es positivo y otra cosa, por lo menos es positivo. Yo no digo que gane x2, capaz que gana y3. Pero el número que sea la imagen va a ser más grande que x2. Y si x2 es mayor a 0, ya no me sirve. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Ahí mejor? sí, creo que entendí un poco más. Sí. Ponete números de x distintos de 0. O sea, como decía hoy, x igual 2, te va a quedar x cuadrado, te va a quedar 4. ¿Sí? Entonces, la imagen de f, por lo menos es 4. Porque x2 vale 4. Capaz que cubo vale 8000 y por ende va a dar 8000. Pero ya dio más que 0. ¿Por quién? Porque bueno, ya x2 ya es mayor que 0. Entonces el máximo entre dos cosas, donde uno ya es más grande que 0, va a ser más grande que 0 al final del día. Y como x2 es positivo, la única forma de asegurarme de que eso de 0 es para empezar que x2 sea 0. Y ahora voy a quedar con y. O sea, esto no es un sí solo sí, ¿no? Eso está claro. Esto es mentira. Porque, por ejemplo, el 0,1, esto lo cumple, pero el máximo no va a ser 0. El máximo va a dar 1 en ese caso. Si y vale 1. O sea, ahora lo que nos queda es... Ya sé que y cuadrado tiene que ser 0, o sea, x va a ser 0. Y tendría que ser uno negativo. O 0, como decía alguien, también vale, ¿no? Así que ahí va. Entonces y cubo, para que eso de 0, tiene que ser menor o igual a 0. Sí, y esto, las opciones son básicamente que y sea menor o igual que 0. Así que entonces el conjunto de nivel, no sé en qué color hacerlo, quizás es x igual 0 es este eje, pero además y negativo, así que es esto. Esta es la, no se ve un carajo el rojo, ¿no? Solo yo lo veo y de pedo. Vamos a poner en azul, ¿no me queda otra? Esto es C sub 0, F menos 1 de 0. Uso las dos notaciones para dejar felices a los dos tipos de personas. A los que les gusta C sub 0 y a los que les gusta F menos 1 de 0. Y a los que les da igual también. ¿Preguntas hasta acá? Estoy observando que me estoy quedando siempre de cargas, ¿eh? Cada conjunto de sí, Alexander, sí, hay que justificarse. A veces con el dibujo alcanza, eso en los parciales preguntalo, pero practicar justificando nunca viene mal. ¿Qué más podemos hacer? O ya nos lanzamos a uno general. ¿Quieren lanzarse a uno general? F menos 1 de A. Con A cualquiera, sí. Positivo, ya que ya el 0 ya lo hicimos. A ver cómo nos va. O sea, queremos que el máximo de x2 más y cubo sea A. Pongan 1, si quieren, no sé, si quieren así ponemos numeritos y después tratamos de cumplir en general. Yo me la juego a ver si nos sale. Entonces acá lo que nos conviene, en mi opinión, es hacer un dibujo auxiliar y es discutir según zonas. Y en general, ¿cuántos hay de máximo y mínimo? Bueno, hay dos. En general, en los dos que hay hacer lo mismo. O sea, es fácil, hay que dibujarlo, pero no es tan difícil hacer esta cuenta. Es en qué lugares del plano x2 es más grande que y cubo y en qué lugares del plano y cubo es más grande que x2. O
Si hacemos ese dibujito, ya nos damos tremenda idea. Y después, que separemos las regiones donde x2 es más grande que y cubo y la región donde y cubo es más grande que x2, podemos buscar, por ejemplo, en la primera región, en la de x2 más grande que y cubo, cuáles valores dan a. No sé, pongamos a igual 1 si quieren, pero ¿qué valores dan? El tal a. Y después hacemos lo mismo con la otra región. ¿Se entiende la idea? Separemos el plano en dos. Por un lado, donde x2 es más grande que y cubo, y por el otro lado, donde y cubo es más grande que x2. Bueno, nos va a quedar también en la parte de cuando son iguales. Cuando son iguales, puede ser una tercera región si quieren, o no va a ser tan difícil en realidad ese lugar. Y ahí ver dónde vale el valor que quieran. Puse A, lo hacemos genérico. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la región donde x cuadrado es más grande que y cubo? Y la otra será lo contrario. O sea, ¿esto no le suena a inecuaciones en el liceo cuando hacían inecuaciones? Y era dibujar la región del plano donde pasa tal cosa, donde tal cosa es mayor que tal cosa. Bueno, esto es lo mismo, digamos, ¿no? Pero, profe, si tomamos el máximo, en sí para los números positivos no va a quedar y cuadrado y para los números negativos no va a quedar x cubo. ¿Cómo? Ay, no. O sea, si tomamos para los a mayores que 0, no va a quedar y cubo. Si tomamos para los menores que 0, no va a quedar x cuadrado. No, eso no es cierto. Por ejemplo, como decíamos hoy, si A es negativo, no hay nadie que llegue. Porque el máximo de x2 y cubo, en particular, es más grande que cualquiera de ellos dos. Es más grande que x cuadrado. Y x cuadrado es positivo. Como puse ahí arriba, la función siempre es positiva. Así que en realidad, el conjunto de nivel de A negativo es vacío. Y por el otro lado, si A fuera positivo, pongamos 1, por ejemplo. Fíjate que, por ejemplo, el 1, 0... O sea, x1 igual 0 está ahí. Y en ese caso x2 es más grande que y cubo. Pero por ejemplo también está el 0, 1. Donde x es 0 e y es 1. Y ahí en ese caso y es más grande que x. Entonces en el primer punto que dije estás tomando x cuadrado como máximo de los dos. Y en el segundo caso que dije estás tomando y cubo como máximo de los dos. Y en ambos casos fue para a igual 1 que es positivo. Así que por ahí no va la separación. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Hasta el 1. ¿Qué fue eso, Justin? ¿Es tu nombre? Qué zarpado está, por cierto. Suena como nombre de matemático y o matemática del siglo XVIII. De esos a los que Collie les robaba cosas. Bueno, me fui. Volvemos a la parte anterior, vamos al argumento anterior. Lo que quiero es que separemos la zona donde x cuadrado es más grande que y cubo, donde ahí ya sabemos que la función es x cuadrado, y que separemos donde y cubo es más grande que x2, donde ahí vamos a saber que la función es y cubo. Bueno, la pregunta es, ¿cuál zona es cuál? Yo lo que dije antes es que este tipo de problemas que tenemos que resolver ahora es del mismo tipo de problemas que en el liceo cuando resolvían ecuaciones. O sea, ¿cuánto x cuadrado es más grande que x cubo? Ahí va. Entonces, todo tiene que ver, como se hacían en ecuaciones en el liceo, lo más importante es entender la igualdad y después es cuestión de encontrar un punto dentro de la zona, y ya sabemos que toda esa zona es la misma. O sea, lo que Agustín sugiere es ver la igualdad, ver cuánto x cuadrado es igual a y cubo. Y bueno, y que, no sé si quieren despejamos y en función de x, y es x a la 2 tercios eso es como una raíz
raíz, ¿no? Es algo así. Esto no se ve. Vamos a tratar de tocarlo. A ver si este se le va mejor. Es algo así, ¿no? Bien. Y la pregunta es, bueno, la parte de arriba corresponde a qué? Vamos a poner cuadrado cubo. Y la parte de abajo, ¿cuál es? ¿La de arriba cuál es? Pongo x2 mayor al cubo o x2 menor al cubo. Bueno, ahí va, eso lo solucionamos eligiendo un valor de cualquiera de las dos zonas y viendo qué da. Como decía Agustín, tenemos el 0,1 que está en la zona de arriba justamente, y en ese caso tenemos que el cubo es más grande que x2. ¿Sí? Lo cual tiene sentido porque el eje y, el eje y es con x igual 0 y esa parte es de y positivo, así que si el cubo tiene que ser más grande que x2, el otro será al revés. Y la línea roja, no sé si se ve bien, yo como que no, se lo puedo remarcar. No sé si eso mejora un poco. La zona roja es cuando son iguales. ¿Está bien? De vuelta, repito otra vez, ¿para qué hago esto? Porque ahora es más fácil entender la función. Ahora es más fácil entender la función. Trabajemos en la zona de arriba, o sea, trabajemos en x cuadrado menor que y cubo. Agarré de marcador. ¿Sí? En esa zona, entonces, f de x y es y cubo. Porque si f de x y es el máximo de los dos y estoy en la zona donde y cubo es más grande que x cuadrado, bueno, entonces la función es y cubo. Eso es lo que ganamos al hacer esto. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo hasta acá? ¿Cómo vienen? ¿Vienen bien? Bueno, entonces resolver ahora. Profe, yo tengo una consulta. Dale. A ver si me logro explicar. Dale. El X e Y, cuando hacemos esta parte de acá, ¿cómo es que le llaman? Esto que estamos haciendo ahora, ¿cómo es que? La curva de nivel. Sí. El X y el Y. ¿Vendría a ser mismo los valores de X e Y respectivamente? ¿Así tal cual o no? Sí. ¿Qué otra cosa se te ocurre que puedan ser? No, porque no sabía, por eso estaba preguntando bien. La otra ahora no me sale, así que está. Esa era una duda. Dale, interrumpí cuando la tengas. Claro, ahora las funciones tienen dos variables, x e y. Y las dos varían como se les antoja. Entonces varían en un plano. Y uno tiene que mirar más cosas. Antes uno miraba una línea, ¿no? Porque antes las funciones iban de R en R. El dominio era R, era una recta. Ahora son un plano. Eso le da muchas más posibilidades de movimiento a nuestro dominio. Y en particular esta función del máximo varía, o sea, se parte en el sentido de que va a ser x2 en algunos lugares y va a ser y cubo en otros lugares. Y tenemos que lo que estamos haciendo es estudiar en dos regiones, en la región donde es x cuadrado y en la región donde es y cubo. En este momento estamos trabajando en la región donde es y cubo. Queremos entender qué le pasa a la función en la región donde se comporta igual que y cubo. ¿Qué región es? Bueno, la de arriba de las líneas rojas. Eso es lo que acabamos de calcular. ¿Y qué es lo que queremos hacer ahora? Bien, lo que queremos hacer ahora es dentro de la región arriba de los rojos saber para qué valores y cubo es igual a A. Y eso, bueno, es choto, ¿no? Esto va a ser A si es raíz cúbica de A. Profe, Dale. lo que vos dibujaste en rojo, esas como dos curvas así, ¿eso es x a la 2/3? Sí. Bien.
Bueno, y entonces, como decía, dentro de la región roja, dentro de la región arriba de la línea roja, f de xy vale a si y es raíz cúbica de a. Entonces la pregunta que le hago a ustedes es, quiero dibujar la curva de nivel, ¿qué tengo que dibujar? ¿Cómo expreso esa condición en términos, si quieren, en términos geométricos? Porque ahora le quiero hacer un dibujito con color aún no elegido. O sea, la arena azul. Bueno, sí, arranqué con eso y despejé, pero ¿qué dibujo? ¿Qué tengo que dibujar? Ah, eso, una recta horizontal, perfecto. Una recta horizontal que pasa por raíz cúbica de a, ¿no? Ahí está. Entonces vengo así, se va a poner que raíz cúbica de a está acá. Y este es el dibujo. ¿Hasta dónde le doy a la línea esta? Siempre dentro de donde estoy trabajando. Estoy trabajando en la zona arriba de lo rojo, así que hasta acá. Más de eso no puedo ir. No puedo seguir dibujando la línea porque me cambio de zona. ¿Está bien? Ahora estudiaremos qué pasa abajo de la línea roja y veremos qué dibujo nos queda. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué dibujé hasta ahí? Y no seguí haciendo la línea indefinidamente. Perfecto. Bueno, voy a borrar por otro espacio. Vamos a borrar acá. Vamos a ver ahora qué pasa con la otra zona, la zona abajo de la línea roja, que es cuando f de xy, o sea, digamos, la zona ahora es x cuadrado mayor a y cubo. Y entonces f de xy ahora es x cuadrado. Es el máximo de los dos, pero en esa zona gana x cuadrado, así que es x cuadrado, y lo que queremos saber es cuando esto vale a. O sea, en otras palabras, mismo despeje, que x sea raíz de a. En realidad más menos, ¿no? Porque el menos también es solución. Y esto, si lo voy a dibujar, ¿cómo es? Ah, ¿está la Red Bull España? Ah, mierda. ¿Por qué elegí trabajar? De BDLG, ¿qué es eso? Transmitirla. Ahí va, líneas verticales que pasan por raíz de A. Y más o menos, ¿no? Son dos líneas. Una, dos. Y acá le doy para abajo porque toda esta zona es la zona que estoy trabajando. Acá sí le puedo dar para abajo. Lo que no puedo darle para arriba, porque ahí me cambio de zona. Entonces esto es menos raíz de A y esto es raíz de A. Ahora, yo inconscientemente dibujé algo y no les pregunté, ¿por qué machean acá? ¿Por qué pegan? ¿Se pegan? ¿Está bien eso o en realidad están más afuera? Agustín, vos sabés que no tengo idea porque la pregunta de fondo es si máximo de funciones continuas es continua. Y no sé, estaba pensando eso hace rato y no sé, a mí me suena bien, pero no me di cuenta, capaz que estoy equivocado. No sé, te la dejo. A mí no me suena mal que máximo de funciones continuas sea continuo, pero no me animo a decir que es cierto porque no estoy seguro. Ah, bueno, no sé. ¿Por qué te quedaron rectas, profe? Eso no entendí. Porque los valores ahí que toma la función, digamos, sería o raíz cúbica de a para la silla arriba o o más y menos raíz de a. Entonces, ¿por qué pones rectas? Bueno, fíjate en la condición de abajo, te quedó igual raíz cúbica de a. Eso no depende de x. O sea que da igual cualquiera sea el x que estés considerando. Entonces, y tiene que ser eso y el x que sea cualquiera. Eso te representa una recta de y constante raíz cúbica de a. ¿Está bien? Ah, ahí va. Y de Son infinitas rectas, entonces. ¿Eh? Según el a vas variando la altura en la que están las rectas. Ah, la eso altura sí. o la...
izquierda a derecha en el otro. Exacto, sí, eso sí. Bien. Según el A cambia. Cuando A sea más grande se alejarán más del 0. Cuando A sea más chico se acercarán más. Y hay un patrón continuo, ¿no? O sea, uno entiende, si uno dibuja esta curva de nivel así genérica, uno entiende que después va a ser siempre lo mismo, ¿no? Esa especie de... Si la miran de arriba, una tabla de pirata, esa especie de tabla de pirata, cada vez más ancha o menos ancha. Qué imaginación que tengo, ¿no? No tanta como el que hace las constelaciones, pero la viajé. Y esto, en cierta forma, también acapara el ejemplo del cero, ¿no? Si esto hace entender A 0, lo que les va a quedar es una línea sola en el eje Y. Está bien, ¿no? O sea, hay como una continuidad en el dibujo de que si hacen A tender a 0 les queda C0, que fue el primero que hicimos. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? ¿Dinero? Ponme una cuenta de PayPal o mi cuenta del Bro directamente. Pueden enviar dinero. Pueden enviar recargas azules, sobre todo azules, o negras también, que me parece que me quedan muy pocas. Por el momento doy la clase en verde y no sé, traigan algo para leer, porque en verde, no, si no se ve en rojo, en verde menos. Tengo que ir a buscar recargas. Ah, tengo que ir a corregir, ahí había robado recargas. Puedo mandar la remera del Barça. Ah, eso me interesa más que las recargas. Si no dar clase, ya está, digamos. Escribo en Paint igual, pero remera del Barça está más complejo. Se me ocurre que capaz que si suplantas un K en la otra zona... ¿En qué K? No entendí. ¿Qué es K? Vos estás con el tema de la continuidad. Eso es lo único que tengo claro. Igual no sé quién es K. Ah, que suplantas un A en la otra zona... No, igual sigo sin entender. Ah, yo qué sé, no sé. Yo robo recargas del IMER. Yo no las pago. Si yo las pagara, capaz que sí estaba pensando en ese tipo de soluciones que igual tampoco sabía, tampoco conocía su existencia. Que le robo al IMER, pero no es un robo, es parte de las herramientas de trabajo. Yo digo robo porque yo digo robo, pero yo no le robo nada al instituto. Y si le robo no le voy a decir tampoco. Ah, eso sí me han criticado. Tengo una política de traerme muchas recargas y dejarlas en casa. Entonces así no tengo que andar tipo... Tengo como mi propio mini depósito. Entonces no sé, me agarro 9 recargas azules, 8 negras y por 3 meses no agarro más. Y hay gente que se queja porque dice, ah, te agarraste todas las cajas de recarga. Mi viejo tiene un kiosco. No sé si eso me hace sospechoso. Rosa la ilegalidad. Ah, mi viejo nunca leí nada. Y eso que me ha pedido, tengo que admitir que mi viejo me ha pedido. Mi viejo sí es una persona totalmente ilegal. Pero yo no cedo. Bueno, preguntas no. Ah, un breve comentario y capaz que Peli va a Velati que si quiere interioricen esto. Observen lo siguiente. Esto era una función de R2 en R. Y voy a hacer una chanchada que es restar las dimensiones. O sea, 2 menos 1 me queda 1. O sea, piensen en ese 1 como algo de dimensión 1. Y las cosas de dimensión 1 son básicamente líneas, ¿no? O sea, más torcidas o menos, pero son líneas, ¿sí? Son curvas. Y si se fijan, la preimagen esta nos dio curvas y siempre nos van a dar curvas, ¿no? Bueno, hay un teorema que habla justamente de eso. De que si usted tiene una función de Rn en Rm, entonces la preimagen, pongan n más grande que m, entonces las preimágenes van a ser cosas de dimensión n menos m. ¿Está bien? Sí, eso. Es un teorema muy interesante, se llama teorema de Sard. Pero ojo, me siguieron hasta acá, porque si no me siguieron hasta acá está más complicado. ¿Sí? O sea, si tienen funciones de Rn en Rm,
n más grande que m, las preimágenes son un objeto de dimensión n menos m. En este caso, R2R, la dimensión de las preimágenes tiene esa dimensión 1, efectivamente son curvas. Ahora, ¿se acuerdan de la función que dibujé al principio? La x2 más y2, que la agarramos como para entender algunas cosas. En esa también se cumplía, ¿no? O sea, cuando miraban las curvas de nivel de a igual 1, por ejemplo, que fue lo que hicimos, nos quedaba una circunferencia, ¿no? Una curva. Es una curva cerrada, pues sigue siendo una curva, es un objeto de dimensión 1 para una función de R2 en R. ¿Sí? Pero la preimagen del 0 era un punto, ¿no? Porque si es x2 más y2, la única forma de que eso dé 0 es que x e y sean 0. O sea que es un punto, no es un objeto de dimensión 1 en ese caso. ¿Está bien? Todo se fue carajo ancho. Los miércoles a las 10:30. Ah, bien. Secretaria Rayo contestó ahí. Al incentivo le falta una remera del Barça. Totalmente de acuerdo. Falta una remera del Barça. Le falta una remera del Barça. Coincido con Santiago. Así ahora estoy muerto. Está bueno porque morís cada tanto y revivís. Ahí va, Marcos. Un punto de dimensión 0, ¿no? El único que me está siguiendo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el teorema de Sard es un poco más, es más delicado, digamos. No me voy a poner a hablar de medida porque es algo difícil de explicar. Una forma de interpretar la medida es con probabilidad, así que hagámoslo de esa forma. Si ustedes agarran al azar un número del codominio, digamos en R en este caso, si pensamos en funciones de R2 en R, y miran qué dimensión tiene la preimagen, con probabilidad 1 tiene dimensión n-m. Eso es lo que dice el teorema de Sard. No está dicho en forma de probabilidad, pero es la forma que se me ocurre para explicarlo ahora. ¿Sí? Y si quieren más detalles, atomicen al Velati en el taller sobre el teorema de Sard. Él lo conoce, así que pregúntanle sobre el teorema de Sard. Y él les puede contar quizás alguna cosa más. Bueno, ahora sí, con eso, si no hay preguntas, nos vamos al 4. Tengo una duda, dale, diga, Pelufo. Como que siento que le falta como un pedazo a la gráfica, no sé por qué. O sea, como que si agarro un punto que sea, por ejemplo, que y valga -1 y x valga 0, entonces ahí sé que... 0 menos 1, dale. Y no entiendo, o sea, como que siento que le estoy buscando una imagen en la gráfica que no encuentro, no sé cómo explicarlo. Es como que me está costando pila imaginármelo. Bueno, a ver, para empezar, ¿f de esta dónde va? Sí, claro, va arriba en realidad, ¿no? O sea, iría donde, tipo, Bueno, en el eje de las el A's. punto está acá, ¿no? Pero- El 0 menos 1 está acá. Sí, Y bueno, entonces lo que esperamos es que dé 0, ¿no? La pregunta es, ¿da 0 o no? A ver, veamos. X cuadrado es 0 y cubo es -1. El máximo entre estos dos es 0. sí, No sé, eso funciona. Bien. sí. A ver, ¿qué más? No sé, seguía aportando ideas a ver si entiendo tu duda. ¿Vos sentís que faltan puntos en estas? Sí, no sé por qué. Bueno, el análisis dice que no. Después lo otro no sé cómo convencerte, quizás llamando pastores, pero... Bueno, capaz a eso que dicen de graficarla, ahí, y ahí capaz entiendo mejor. Ah, no es mala. Y eso me hizo acordar a que el ejercicio también pide graficarla en R3. Qué maldad, ¿no? Porque está feo para ver eso en R3, ¿eh? O sea, piensen Sí. que cada una de estas es, como explicaba hoy, es un corte del eje Z. Es venir con la katana y cortar en Z. Vamos a ver si con eso nos podemos imaginar cómo queda esta función graficada en R3. Me parece tarea fácil, pero bueno, intentémoslo. O sea, por ejemplo, en 0 lo que nos dio, o sea, bueno, no sé quién es X ni quién es Y, vamos a poner que esto es X, esto es Y. Una base orientada positivamente, como le gusta a la gente en Galdós. Y entonces
En 0 la función es así, es esta línea, ¿no? Y a ver, por ejemplo, en 1, el z igual 1 anda por acá, z igual 1 sería en raíz de 1. ¿Dibujé bien? Igual. Ah, perdón, dibujé mal, ¿no? Dibujé mal. Esta línea de acá es acá. Mala mía, es acá. Y después es así. Digamos, a la altura z igual 1, o sea, así. Por allá atrás, está bravo hacer dibujo en R3 en un plano, ¿no? ¿Por qué no inventaron hologramas todavía? Así, y después así. Y ahora a ver si podemos hacerlo gruesito, digamos, en el medio, que es lo que queda. Es como... Oh, ja, ja. En un Profe, me medio. perdí en el dibujo. En este, y estoy tratando Tengo cero de... imaginación. ¿Cómo? Tengo cero imaginación. No, está salado, a mí me cuesta, yo no sé si le voy a poder dibujar lindo, pero lo que hice hasta ahora fue lo que está hecho acá. Esta línea que está acá Sí, nos tiene que quedar esa figura. Ah, no, espera. No, me tiene que dar algo peor. ¿Te acordás de No, esto? o sea, Mirá, veo un ejemplo en más el fácil. corte, digo. ¿Eh? En el corte ahora que estamos haciendo. Ah, en el corte sí, en el corte tiene que dar lo mismo, eso sí. Entonces, Está. cuando z vale 0, tiene que dar esto. Entonces, si vos te pones en el plano z igual 0, es esta línea que está acá. Esta es esta. Si te pones en z igual 1 un poquito más arriba, tenés que dibujar esto que está acá. Digo, puse 1 como que A fuera 1, ¿no? Entonces, esta es esta es esta, y esta es esta. Así. Ahora, suerte en pila para entenderlas todas a la vez. Digo, tratar de hacer un dibujo que las explique a todas a la vez. Porque el comportamiento de esto es como raíz de, ¿no? Entonces, en X, si uno lo mira en X, esto crece como raíz de. Entonces, yo espero que sea como algo... como algo así. Capaz que te conviene poner el i para adentro, o sea, que se vaya para allá, y el x donde está el i. Porque así como que es como una canaleta de parábola que se acerca. ¿Entiendes? A ver, vamos a intentar lo que dijiste. Vamos a cambiar X con Y, a la mierda bases directas. Para que el dibujo ahora me queda para acá. No, o sea, sería girar los ejes 90 grados. El i iría en el otro extremo, allá al fondo. Ok, está. Y... Vale, a ver cómo mierda me queda el dibujo. O sea, que ahora iba para adentro. Claro. Seguí con el i negativo para acá. Dale. Ahí va. Entonces, Pasando el eje Z, esto es perdón, pasando el X, pasando el X, o sea, con I positivo quiero decir, en el plano del dominio, yo tipo dibujaría la línea roja esa. Ahí va. Esta raíz corresponde, esto es una raíz de X, corresponde a que si acá mueven A, si A lo mueven lineal, si A lo mueven, no sé, normal, en X se mueve como raíz de A, ¿no? Eso es lo que dice el dibujito este. Cuando en Z es igual a, X es raíz de A. Eso es lo que dice el dibujo. Y es raíz cúbica, pero ese no sé cómo lo voy a dibujar. Así que, si solo miran el plano ZX, tienen que ver raíz de X. Por eso dibujé raíz de X. Y después, ahora veo tu canaleta, ¿no? O sea, la línea azul que dibujaste como la Agustín siempre te roja, comía un comentario no tendría que turbio. cortar el que no te eje comas I, un ¿no? comentario turbo. ¿Qué decías, Agustín? Que la línea azul que dibujaste como la línea roja, no tendría que cortar el eje I, ¿no? Igual no la estoy dibujando, ¿eh? Ta. Lo que estaba dibujando era algo que ahí no está representado, que es el hecho de que cuando Z es igual a, X es raíz de A. Entonces, en el plano ZX se ve como raíz de X. Ah, claro. Está tipo, en Y esa después parte creo que lo de que I vos decías que queda negativo, una canaleta, ¿no?
en esa parte de la parte del eje Y negativo, dibujás como una canaleta de parábola, así que vaya todo a lo largo. Ahí va, entonces queda como algo así, ¿no? Ahí va, ahí va. Y eso corta cuando llegas a esto. Y ahí no sé qué carajo pasa. Claro, y si querés, ahora que lo veo, la línea roja aquella es como una pared, es como un muro así, que está acá abajo, en el plano XY, y es como un muro. O sea, esto levantalo como si fuera un muro. Ahí va, entonces así. Imagínense, como dice Agustín, que tiene esa canaleta y que termina en un muro gigante. Cuando llegan al muro, ahí cambia el comportamiento. Ese muro rojo, digo que es rojo por el marcador que usé, ese muro gigante que vendría a ser esto, eso está para todos los valores de Z. Entonces hay un muro gigantote que hace que haya comportamiento de canaleta hasta ese muro y después de ese muro, ¡pah! ¿Qué carajo queda después de ese muro? No me estoy dando cuenta. Pero tiene que ver con que ahora es así. Debe quedar una canaleta tipo raíz cúbica, pero en vez de con X, con Y. Porque ahora es el revés. Pero está difícil, ¿eh? Yo, si lo quieren ver, les recomiendo que lo hagan en GeoGebra. No es el tipo de funciones que se espera en el curso que dibujen. No sé por qué lo pide que lo dibujen, para que sufran nomás. No, tipo, yo lo probé en GeoGebra y queda tipo, no queda como que se tiende a aplanarse la gráfica, sino al revés, crece cada vez más como la parábola. I'm lost. Nada, recomiendo que lo vean en GeoGebra. Yo no lo veo y está difícil. Hasta ahí llegué, basándome en las ideas de Agustín, hasta acá llegué, después no. Y no, está muy difícil dibujar en R3. Si no es algo medio sencillito como la de X2 más Y2 que hice hoy, está medio heavy ver cosas en R3. Está medio heavy. Más cuando la dibujo en un plano. Por eso decía, si tuviésemos hologramas, esto era hermoso. Nos ponemos todo alrededor del holograma y todos felices. Sí, eso, sobre todo para arrancar, les recomiendo que toda función que estudien, la dibujen en algún programa que haga gráficas y las traten de entender por qué el dibujo quedó así. Perdón, mi dibujo no asegura el éxito, esto es bastante difícil de dibujar, de hecho de vuelta, no sé por qué piden que lo dibujen. Mirá, dibujé la 1A. Hoy dice el 1A y ni cuenta me di. Mirá, qué inocente que soy. La B es muy importante, dibújenla, la 1B. La C, dibújenla. La C traten de hacerla ustedes primero y después comparen con lo que haga un programita. Y después para adelante, no sé, se pone turbio. Bueno. A veces sí, a veces no. En general no, lo que se pide más son las curvas de nivel. Porque es lo que se entiende más. Diga, Justin. No sé cómo se dice. El F-1. Sí. Es otra anotación para C sub A. Que tiene que ver con que... si querés pensarlo cuando es invertible. Si la función es invertible, F-1 corresponde al valor que cuando le aplicás la función te da A. Y esto es lo mismo, solo que claro, si la función no es invertible no tiene por qué haber un único valor, va a haber un conjunto de valores. Entonces representa lo mismo que representa CA. No sé si con eso contesté. Tomás, ¿podés pasar el pique del 7 primero? Así ya me voy directo a hacerlo. Ya hice el 4 y esas manos. 7. 7A. ¿7A era? Opa, alguien recomienda GeoGebra. Evalúa y sé feliz. Porque todas las funciones que están acá son continuas y esto no explota en ningún lado. Ese es mi pique. Si te empiezan a quedar indeterminaciones, ahí tenés que ver si no depende del camino. Si depende del camino, no existe. Si no usa polares, yo qué sé. ¿Está bien? Gracias por los que mandan cosas de GeoGebra. Polares, sí, sucesiones si querés. ¿Sí? Tomar una relación entre Y y X. No sé, Y igual MX. O cambiar a polares. O tomar Y igual X2. No sé, lo que sea, lo que sientas que te pueda ayudar. Nada.
Bueno, vamos a hacer... Nos queda poco tiempo. ¿Quieren hacer 4? ¿O quieren que remarque las ideas importantes del 4? Los pregunto. Nos quedan 25 minutos, que pueden ser algunos minutos más en caso de ser necesario. También recuerden que está hecho en la clase de YouTube, en la clase del miércoles que ya está subida, en mi clase. JP no sé qué hace, yo no me voy a meter en las decisiones de JP. Lo único que hago con JP es descansarlo. Nada más. Pues además ni lo conozco JP, o sea, lo vi 2 veces en mi vida. No, ni tanto, una. Y yo tengo la convicción de que él fue el alumno mío, pero nunca verifiqué eso. Nunca le pregunté. Y si le pregunté no me acuerdo. Ah, porque yo descanso a todo el mundo, entonces él come, como todos comen. Bueno, el 4. Acá el 4 lo importante, si traten de hacerlo después ustedes solos y si tienen dudas recurran a la clase del miércoles que está, para mi gusto, está hecho medio desordenado, porque ese día estaba un poco desordenado con todas las ideas que pasaban por mi cabeza, no solo de matemática. Pero bueno, si ustedes tratan de pensar y se trancan y van a algo desordenado, como tienen la cabeza en el tema, lo van a entender igual. Si eso no ocurre, bueno, no sé, escríbanme por el EVA, escriban el correo de dudas, ahí tienen formas de resolverlo. Pero entonces, vamos a ver cuáles son las ideas relevantes de este ejercicio. Voy a saltarme un poco las demostraciones, que ya dije, las hice un poco desordenadas, pero las hice el miércoles. Es una herramienta que nos va a servir mucho para resolver el tema de límites. Entonces, a ver. Vamos a empezar con qué es hacer un límite ahora en funciones de R mucho, de Rn a R. ¿Sí? La definición en realidad es un calco de la definición de siempre. Para todo epsilon existe delta, tal que es un calco tal cual. Pero claro, lo que pasa ahora es que cuando uno dice existe epsilon tal que para todo delta, si x menos x0 es menor que delta, supongan que x0 es el 0, 0, para ilustrar, cuando dicen si x menos x0 es menor que delta, lo que están dibujando es una bola. Mira, todos los x como bicho de R2, todos los x a menos de delta del 0, 0 corresponde a una bola centrada en 0 de radio delta. Antes, en cálculo 1, era un intervalo de tamaño menos delta delta, ahora es una bola de radio delta. ¿Está bien? Y el hecho de que sea una bola y no un intervalo hace que tenga muchas formas de acercarme. O sea, puedo considerar un x que está acá, puedo considerar un x que está acá, no sé, un sorcho, no sé, un sorcho. Puedo considerar un x que está acá, un x que está acá, acá, etc. Entonces tengo como muchos más lugares para mirar. Eso siente uno, ¿no? Tiene un objeto de dimensión 2, antes tiene una dimensión 1. Eso. Hasta luego, Sol, buen fin de. Eso genera un inconveniente a la hora de que un límite exista. En realidad no es un inconveniente para nosotros, eso para nosotros es lo mejor que nos puede pasar. Porque, dado que hay tantos caminos, una forma de demostrar que el límite no existe es ver que si uno va por un lado y va por el otro, si las cosas dan distintas, entonces el límite no existe. Eso también nos podía pasar en cálculo 1, pero era menos habitual. En cálculo 1, por ejemplo, si la función era así, ahora voy a dibujar dominio y codominio. O sea, imagino una función que es así, por inventar algo, ¿sí? Y ustedes se paran justo ahí y hacen para todo epsilon existe delta, y este va a ser el intervalito delta. Si a los x los miran desde acá, hacen un camino que va por acá, le va a dar una cosa, y si hacen un camino que va por acá, le va a dar otra cosa. Eso en R, en funciones de R en R, era como que en realidad, claro, no vimos funciones tan horribles en R en R. Entonces, en funciones así, que no son tan horribles, solamente tienen una discontinuidad ahí marcada,
eran como dos caminos las opciones, o por izquierda o por derecha, y si te daba distinto el límite no existía. Bueno, ahora no hay izquierda y derecha, ahora hay una cantidad enorme de direcciones, y lo que tiene que pasar es que todas las direcciones den lo mismo. Si no dan igual todas las direcciones, entonces el límite no existe. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Va a ser más fácil para nosotros decir, hay dos direcciones distintas, el límite no existe, a decir, el límite existe. Ese es un breve resumen de lo que pasa ahora con los límites en cálculo 2. Va a estar bastante heavy encontrar herramientas que nos permitan decir que el límite exista. Entonces el ejercicio 4 en su parte E da un resultado que ustedes tendrán que probar, que asegura la existencia del límite. ¿Está bien? Que hay unas condiciones, digamos. Pero entonces vamos a tratar me voy a basar más en las partes C y F, que son las que tienen ejemplitos. Decía entonces que no puede depender del camino. Ahora, el camino, hay muchas formas de hacer camino. Vamos a ver las más comunes, las más sencillas primero, y después vamos agarrando cada vez más complejidad. Lo primero que uno ve son los que se llaman límites direccionales. ¿Sí? ¿Sí? Pongamos esta función f de xy igual x sobre raíz de x2 más y2. ¿Sí? Pongamos esta como ejemplo. ¿Qué se hace y queremos hacer límite cuando x tiende a 0? Queremos entender límite cuando xy tiende al 0, 0 de f de xy. Queremos saber qué da. ¿Sí? Entonces, de vuelta, el argumento. Si encontramos dos caminos que nos dan distinto, entonces el límite no existe. ¿Cómo podemos hacer eso más rápido? Es decir, en vez de decir dos caminos, bueno, uno puede considerar los caminos que son rectas, todos a la vez, poniendo un parámetro. O sea, acá está el 0, 0, y nos queremos acercar a él. Entonces nos vamos a acercar por una recta. Vamos a acercarnos así. ¿Sí? Pero en vez de considerar una recta, lo que hacemos es considerar, si es una recta sabemos que tiene esta forma con m algún real. Si el límite nos queda dependiendo de m es porque entonces depende, si el resultado final nos queda dependiendo de m es porque entonces depende de cómo me acerque. Y entonces veamos este ejemplo, si ponemos y igual mx, eso es acercarse por una recta de ese estilo, y cuando hacemos f de xmx, esto nos queda x sobre raíz de x2 más m2 x2. ¿Está bien? Y ahí las x todas se cancelan y termina quedando algo así como 1 sobre 1 más m cuadrado. ¿Está bien? O sea, cuando toma el límite con x tendiendo a 0, esto va a dar eso. Y entonces depende de m. Si m fuera 0, o sea que se acercan por la recta que viene por acá, el límite les da 1. Y si toman, no sé, m igual 1, que sería la recta igual x, eso les da 1 sobre raíz de 2. Entonces depende del camino. Entonces el límite no existe. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá? Yo imagino que todo esto le viene en el teórico, pero por las dudas. ¿Dudas? Ponele, Juan. Ponele. Bueno, entonces veamos la parte A o la parte B. ¿Qué dice la parte A? Bueno, la parte A es una equivalencia pasando a polares. Ahora, está en R2, ¿no? No sé, R2 es un plano. Y C era un plano también, el plano complejo, ¿no? Los dos son planos. Pasa que topológicamente son iguales. Entonces uno puede en el plano R2 considerar, en vez de xy como cartesiano, considerarlo en polares. Cambiar x por r coseno tita, cambiar y por r seno tita y trabajar el problema en polares. Entonces, ¿qué sería hacer un límite direccional en polares y dejar el ángulo fijo? ¿No? Porque si me estoy acercando por esta recta,
lo que estoy haciendo es dejar el ángulo fijo y hacer el radio R tender a 0. El módulo R, como le quieran decir, tender a 0. ¿Sí? Así que, como dice la parte B, probar que si el límite existe, entonces todos los límites direccionales para todos los ángulos θ dan lo mismo, dan todos 0. Y sí, ¿no? Porque si el límite existe, es porque da igual en todos los caminos. En particular si te acercás por direcciones, por rectas, donde sostiene el ángulo fijo. ¿Sí? Así que la parte B es más bien eso. No me voy a estresar mucho. Y podemos, si quieren, ver este mismo ejemplo, pero ahora pensado en polares. Lo que nos tiene que dar, lo que esperamos, es que dependa de θ. ¿Sí? Porque al final del día m y θ están relacionados, ¿no? Si la pendiente es m y el ángulo es θ, la relación es que m es tangente de θ o algo así, ¿no? Sí, creo que está bien. M es tangente de θ. Esa es la relación. Ok. Y bueno, entonces hagamos la misma cuenta, pero ahora en polares, a ver qué sucede si cambiemos x por r coseno θ y ahí r seno θ. Y veamos qué nos queda. Sí, entonces f es aquella, y cuando cambian cada cuestión, va a quedar r coseno θ, sobre ¿qué es eso? El denominador, ¿qué es al final del día? O sea, mierda, no llegamos más. No sabemos cuánto es ahora. No, bueno. R. Rho no, R. No, en este momento se llama R. Da R, ¿no? O sea, hagan la cuenta si quieren, queda R cuadrado, coseno cuadrado, más R cuadrado, seno cuadrado, y da R al final del día. De nada, Juan, nos vemos un fin de semana. O sea que esto da coseno θ. Y dije, hacer límite direccional es entonces hacer tender R a 0. Entonces cuando R tiende a 0, esto va a dar coseno θ. O sea que una vez más depende del ángulo. Hoy decía, si m vale 0, el límite da 1. M0 corresponde a ángulo 0. Acá si ponen 0 también les da 1, ¿no? Coseno de θ sube. Y el otro era, el que dije fue m igual 1, que correspondía a la recta igual x. Eso es con el ángulo 45. Coseno 45 es 1 sobre raíz de 2, que es lo mismo que nos había dado antes. ¿Sí? Acá tienen otra forma de hacerlo. ¿Qué más dice la parte? Se considera las siguientes funciones. Está. Ahora hacemos uno de estos que está bueno. Calcular cuando existan el límite, Bueno, acabamos de ver que el 1 no existe. Entonces la pregunta es, ¿atacaban bien? Le pregunto sobre todo a los que no estaban el buen fin de, los que no estaban el miércoles. Los otros, bueno, también pueden tener dudas, pero estos ya se lo comieron el miércoles pasado. Nos vemos, Martín. Diga, Kevin. Ahí. Ah, le está contestando. Perdón, es que hay una pregunta de Joaco. Joaco, pero Tita no lo hace tender a 0 también. En realidad no, porque para acercarme al 0,0 me puedo acercar. Me alcanza con tender el módulo a 0, no importa cuál es el ángulo. No preciso hacer tender el ángulo a 0. Eso es en el fondo elegir acercarme al eje X. Pero me puedo acercar al punto 0,0 por cualquier otro lado. ¿Está bien, Joaco? No, pensé que ibas a decir algo más. Cuando pusiste según tengo entendido, pensé que ibas a seguir con la idea. Y en realidad era porque le estás contestando a Joaco. Eso. Ahí va. Bueno.
Entonces decíamos que si el límite existe, eso es lo que decía la parte B, que si el límite existe, entonces existen todas las direcciones. Y hoy también yo decía que bueno, si existen todas las direcciones, uno esperaría que el límite existiese, aunque esas no son todas las formas de acercarse, y a uno le haría muy feliz tener un resultado de ese estilo, ¿no? Si todas las direcciones dan lo mismo, entonces el límite es ese y punto. Sin embargo, eso es requete contra falso, es lo que dice la parte D, probar que el recíproco es falso. Para ilustrar que es falso, veamos el C3. O sea, no me alcanza con los límites direccionales para decir que el límite existe, esa es la... Eso es lo que importa, y eso va a ser algo que vamos a explotar un montón para ver contraejemplos de muchas cosas. Todo el tiempo van a ver, yo creo que son 3 instancias del curso donde vamos a explotar ese tema de no me alcanza con los límites direccionales. Son mis recuerdos de haber pasado 3 veces por aquí, con esta 4. Entonces veamos, la función es 1 si que... Ahí va, si 0 es menor que i, menor que x2, 0 si no. Ahora, primero dibujarlo. Dibujemos sus curvas de nivel. Hay 2 curvas de nivel, ¿no? Porque la imagen son 2 valores, o es 0 o es 1. Entonces, ¿cuáles son los valores que valen los elementos x y del dominio para el cual eso da 1? O el que da 0, el que les parezca más fácil de hacer. Ah, perdón. Me fui. No, que me digan cuál es el conjunto. Hay 2 conjuntos de nivel acá que son no vacíos, que son el 1 y el 0. Entonces, ¿cuáles son los x y del plano que dan 1? Tal que f de x y da 1. O los que dan 0, el que le salga más fácil. O sea, nos daría Dale. 1 desde x valiendo 1 para arriba. A ver. ¿O no? Las que delimitan son estas, ¿no? I igual x2 e i igual 0. Son las que dibujé ahí. Y decías, perdón. O sea, si x es 1, no dije nada. Porque, o sea, podríamos tomarlo como que x cuadrado mayor que y o x cuadrado igual a y y partir de ahí. Haga como que no dije nada. Estoy re perdido en esto. Esto siempre es horrible cuando empieza y después de comerse tantas funciones de varias variables, uno entra en calor. Así que tranquilos si a todos se sintieron identificados con ese final. Es medio golpe al principio, es un medio golpe duro, pero todo se estabiliza. Bueno, a ver, no sé, a ver, va a valer 1 cuando i esté entre 0 y x cuadrado. Digamos, ¿cuál es esa región? Eso es lo que importa. Puedes probar con un punto, ponerle el 2, 2, a ver dónde estaba. Ok, el 2, 2, x cuadrado va a valer 4 e y vale 2. Así que ese punto está en la región del 1, ¿no? De valor f igual 1. Claro. O sea que está entre la parábola y la recta horizontal. Ahí está. O sea que toda esta zona vale 1. Está muerto esto. Toda esta zona vale 1. Y el resto vale 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esta función es continua ni en pedo. Ok.
Tiene un salto mortal entre valer 1 y valer 0. No pasa nada en el medio, entonces pega un salto mortal. ¿Y las líneas azules cuánto valen? La parábola y la recta abajo. Valdrían 0 porque en el 1 no es menor o igual. Ahí va. Esto es 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ahí está. Entonces, hagamos límite direccional. Hagamos el límite de f de xmx cuando x tiende a 0. Cuando hacen límites direccionales de la forma y igual mx, hay una dirección que nunca toman en cuenta. ¿Cuál es? La del 0. La que corresponde al eje y, ¿no? Porque esto no es una función. Y cuando hacen y igual mx, eso corresponde a una función. Y esta no es una función. Entonces, si quieren, cuando hacen esto hay que agregar una extra que es eso es x igual 0. O sea, 0 y cuando y tiende a 0. O sea, cuando hacen y igual mx, les queda una dirección afuera. Y nada, hay que hacer la parte. Bueno, ya que hablábamos de esa. ¿Cuánto vale el límite si me acerco por la recta vertical? No cuenta, porque ahí estás asumiendo que hay continuidad. Y puede ser que no haya. O sea, imagínate que la función justo en el eje Y, en la parte de arriba, bueno, no importa en qué parte, justo en el eje Y es totalmente diferente del comportamiento en el resto de la función. Cuando vas a extender m infinito, en realidad lo que estás haciendo es moverte por toda esa zona menos por todo el plano menos el eje Y. Entonces ahí te va a dar algo que tiene que ver con una continuidad que capaz que ni existe. Sí, y respecto al 0, sí, esto va a 0, ¿no? Porque esta zona es toda zona de 0, así que acá va a dar 0. ¿Qué pasa si me acerco por acá, ¿no? Por acá también va a dar 0. O sea, si me acerco por abajo, también va a dar 0. Ahora, ¿qué pasa si me acerco por acá? Por acá viene dando 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ahora la pregunta es, ¿yo puedo meterme por acá con una recta o necesariamente tengo que ir pasar por arriba de la parábola? Les pregunté lo que no está en el miércoles, porque lo que está en el miércoles ya lo saben. Y los que vieron la clase también. Bueno, eso va a depender de si hay una recta que siempre quede entre la parábola y la recta. Esa recta es la recta igual 0. O sea, la pregunta es, ¿puedo meter una recta que esté para todo x entre la parábola y la recta azul? De ser cierto eso, bueno, tenemos direcciones donde el límite da 1. De ser falso eso, entonces el límite siempre va a dar 0, no importa la dirección. Bueno, hecha la pregunta, ¿qué creen? No, en la recta 0 vale 0, ¿no? Yo digo que esté entre la parábola y la recta y no... que esté entre medio de ella. Y cuando digo entre medio no vale 0 una de ellas. Que esté entre la parábola y la recta azul todo el tiempo. O lo que realmente importa es cerca del 0. Eso, ¿se puede encontrar una recta que haga eso? ¿O necesariamente la recta va a quedar por arriba de la parábola? Bueno, Agustín dice que no y Agustín dice que sí. Bueno, ¿y cómo podemos sacarnos la duda haciendo cuentitas? Ahí va, hay que plantearse, bueno, no es X, es MX, pero hay que plantearse eso, ¿no? O sea, X2 es más grande que MX para todo X cerca de 0. Vamos a inventar un simbolito nuevo, porque no tengo ganas de escribir cosas.
Inventé un chirimbolo nuevo para decir cerca de cero. No sé si lo inventé yo ese chirimbolo. Se hace la pregunta, ¿no? Que nos estamos haciendo. ¿Cómo la respondemos? Agustín tiene una idea. Puedes hacer límite entre x2 sobre x y ver si tiende a 0 en 0. Sí ocurre, ¿no? Agustín, te va a quedar x, y cuando x2 sobre x te va a dar x, y eso va a tender a 0. No, creo que es mejor esto que lo otro, aunque en cualquiera, si estás en un parcial y vas a hacer eso, por lo menos explica qué significa el chirimbolo. Yo lo puse y lo expliqué oralmente. Y puedo decirlo oralmente porque yo no tengo un parcial. Si ustedes lo dicen oralmente en un parcial van a pasar dos cosas. O le van a crear una del parcial porque están gritando cosas del parcial. O lo segundo, nadie los escuche y nadie se entere y cuando corrijan no sepa lo que es el símbolo. Bueno, me fui. ¿Cómo justifico que eso no puede pasar? Lo que queremos ver es que eso no va a pasar. Yo sé qué cosas no hacer. No, de nada. No, vamos a armar un día una sección que sea cosas que no hay que hacer en parciales. O cosas que vi. Bueno, también podemos poner una sección de cosas que vi en parciales. Que no son tantas, igual no han pasado cosas muy turbias en parciales. Algo hay, pero no hay tantas. O sea, duraría 5 o 10 minutos. Bueno, para que esto es cierto, sí, solo sí, podemos cancelar una x, ¿no? Sí, solo sí, x es mayor que m. Y ahí está la clave, ¿no? Entonces, x2 es más grande que mx si x es más grande que m. Entonces, cerca de 0 no es cierto. No puede. Por más que m sea muy chiquito, que es lo que uno tiende a creer, que capaz que funciona si la pendiente es muy chiquita, por más que la pendiente sea muy chiquita, va a ser cierto que la parábola es más grande siempre y cuando x sea más grande que m. O sea que a partir de x igual m para atrás, o sea, entre 0 y m, la recta queda por arriba. ¿Está bien? ¿Se entendió? Nos vemos. Así que efectivamente, siempre va, a partir de un momento queda por arriba de la parábola y entonces el límite va a dar 0. O sea que en este ejemplo todas las direcciones dan 0, ¿está bien? La pregunta es, ¿el límite existe? No, porque la pregunta que teníamos de fondo era, si todos los límites direccionales dan lo mismo, en este caso está pasando, todos los límites direccionales dan 0. ¿Con eso puedo asegurar que el límite existe y es igual a lo que dicen los límites direccionales? Esa es la pregunta en cuestión. La respuesta es no. No alcanza con los límites direccionales. Pero ahora necesito... No. Todos esperamos que sea así, pero la respuesta lamentablemente es no. Y necesitamos entonces que me den un camino que el límite de otra cosa diferente a 0. Acá las opciones son o da 0 o da 1. Así que quiero que me den un ejemplo de un camino que dé 1. Obviamente no va a ser una recta, pues la recta ya sabemos que todas dan 0. ¿Qué camino se les ocurre que el límite de 1? X3. Sí. X3 funciona. X3 funciona. Hay uno más choto que es x igual x2 sobre 2, que es como una parábola pero que va por abajo. Pero X3 también es cierto. Ambas. Sí, cualquiera de las dos. O sea, X3 o X2 sobre 2 cualitativamente van a ser algo así. X3 de algún momento la pasa, X2 siempre va por ahí. Y el límite va a dar 1. Así que entonces el límite no existe, pues encontramos un camino donde no da lo mismo al resto. ¿Qué pasó, Kevin? No entendí eso. X3 pasa X2. Sí, X3 pasa X2, pero a partir de 1. Antes de 1, X3 es más chica. ¿No? No sé, hace un medio al cuadrado y hace un medio al cubo. Un medio al cubo es más chico que un medio al cuadrado. ¿Sí? La relación cambia cuando te pasas del 1. 2 al cubo es más grande que 2 al cuadrado. Ahí va. No, lo que comió gente con eso en un curso de ecuaciones fue mortal, ¿eh?
fue mortal. Porque era dibujar algo que tenía que ver con X3 y X2. Y si lo dibujabas mal, te daba cualquiera. Y a mucha gente le pasó. Cuando lleguen a ecuaciones y hagan, creo que fue 2017, se van a acordar de mí. ¿Dudas? Además de que Kevin está sufriendo. Que no te me mueras en una clase de Zoom. Que una, no puedo hacer nada. Dos, sería... Bueno, sería histórico. Podría pasar la historia. No sé si querés pasar la historia de esa forma. No sé si quieren todos pasar la historia de esa forma. Igual muertes en masa... por la cantidad de gente que hay, al flaco de Guyana no le gano. No sé si conocen esa historia. Les recomiendo el canal Un Mundo Inmenso. Me tiene reenviciado ese canal. Bueno, para terminar la clase de hoy, creo que ya ha muerto gente en Zoom. No sé si quiero saber más de eso. Para terminar la clase de hoy, hablemos de la parte E, que la parte E sí encuentra una condición necesaria para que el límite exista. Dice que si cuando haces polares te quedan variables separadas, o sea, una función de R por una función de θ, la función de θ está acotada y la función de R tiende a 0 cuando R tiende a 0, entonces ahí el límite existe. La prueba, ver clase el miércoles, vamos a usarla. Clase el miércoles o háganlo ustedes, eso va a gustos. Vamos a usarlo en un ejemplo. Elijan, no sé, qué quieran, de la parte F, ir en el 1 o el 2. ¿Cuál les hace más feliz o menos? Yo extraño taller también, pero igual me consumía tiempo, porque había que hacer las clases y estudiar cosas que ya ni me acordaba. Así que ahora tengo más tiempo. Lo cual, en este momento es bueno. ¿El 1 o el 2 del 5, del 4F? Hay dos funciones, hay dos límites. ¿Qué límites le quieren hacer? El 2. El 2 sea límite cuando xy tiende al 0, 0 de xy sobre raíz de x2 más y2. Entonces hagamos polares, o sea, x igual a r coseno θ igual a r seno θ. Profe, ¿no era el 2? Sí. El 4, el F, el 2. ¿Y le re? No le re. Ejercicio 4, parte F, límite 2. Estamos viendo prácticos distintos. Sí, me quedé arriba lo que pasa, perdón. Me quedé en otro. No sé. Bueno, ya escribí. Nada, hacemos eso y ¿qué nos queda? Nos queda límite. Ahora es cuando... O sea, vamos a despejar esto y ver qué nos queda. Veamos. Es xy sobre raíz de x2 más y2. ¿En qué se transformó? Bueno, arriba quedó r cuadrado coseno de θ, seno de θ. Y abajo queda R, ¿no? Porque como argumentábamos hace unos minutos, eso es la norma del xy como vector, que es R. Así que quedó R por coseno θ, seno θ. ¿Está bien? Y entonces veamos si podemos aplicar, o sea, no, está bien, veamos si podemos aplicar las hipótesis del 4E, que son, estas vendría a ser la que ahí llaman G retita, esta es la G retita. Entonces lo primero que hay que ver es, G tiene la forma de una que depende de R por una que depende de θ. Bueno, sí, esta vendría a ser HR y esta vendría a ser, ¿qué nombre usa? K θ.
¿Sí? Se es producto de una que solo está con R y otra que está con tita. Bien, vamos bien. ¿Qué más? ¿Qué más pide? Pide que K sea acotada. K es acotada. ¿Qué creen ustedes? Murieron dos. Sí, sí lo es. Algún valor, un intervalo donde esté la imagen para decir que es acotada, que se les ocurra. Bueno, no. Puede tomar valores positivos. Por ejemplo, en tita pi sobre 4 es positivo. Queda un medio. Menos 1 y 1 sí, porque coseno está entre menos 1 y 1, seno también, su producto va a estar ahí. Así que, catita está entre menos 1 y 1. Como hablábamos el miércoles, en realidad la imagen no es igual a menos 1 y 1, es más chica, pero no importa, lo importante es decir que está acotada. Y la parte que nos falta es ver que HR tiende a 0, cuando R tiende a 0. Y eso es un problema de cálculo 1, ¿no? Es un límite en una variable. Esto, y más en este caso, que es más choto, porque es el límite de R, cuando R tiende a 0, esto va a dar 0. Entonces, en este caso, así es el concepto de fondo es el típico de acotada por tiende a 0. Bueno, como tenemos una acotada por tiende a 0, el límite existe y es 0. Sí, ahí tenemos entonces una herramienta, nunca se lo olviden, una herramienta para demostrar que el límite existe en varias variables. Aquí, parte E nos dice entonces que esto da 0. ¿Preguntas? No hay preguntas, dice Rayo. El resto, las otras 11 personas que están acá, claro como el agua del Miguelete, estamos en el horno. Estamos en el horno. Si está claro como el agua del Miguelete, estamos a pedir jardín. Ni a la escuela ni al liceo, jardín. Yo creo que el Miguelete se gana ese nivel. Muy bien. Como agua destilada, ahí no puedo decir nada. Ahí estamos para el otro lado, estamos para conseguir el título de doctor. Bueno, muchachos, buen fin de semana. Que se diviertan. Si quieren cortamos y hablamos. No, me voy a hacer cosas. Yo tengo ganas de ser feliz, pero no puedo ser feliz. Así que vamos a cortar acá.